Dios te bendiga en esta preciosa noche, mis santos hermanos, que la paz de Cristo sea sobre usted, hoy y siempre, que el Señor te dé la fortaleza, la bendición, y como siempre, mis santos hermanos, dispuesto para estar cada día con la ayuda de Dios, llevando un mensaje más, un mensaje de reflexión, un mensaje de fortaleza para aquellos que le gustan escuchar la palabra de Dios. Padre, bendecimos tu nombre en este día, porque eres grande y para siempre es tu misericordia. Te damos gloria, honra, alabanza a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifica a Cristo de una manera muy especial, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios de la gloria. No tenemos palabras como agradecerte, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Tú eres el Dios de gracia. Tú eres el Dios de misericordia. Tú eres el Dios que nos da la fortaleza. Tú eres el Dios que nos ayuda a avanzar, a crecer y a seguir adelante, mi Dios. Gracias por todo, Padre. Vamos a hablar sobre la actitud, que es la humildad. Humildad en la palabra del Señor, mis santos hermanos. Vemos los siguientes versículos para tener una base acerca de la humildad de la persona. Y eso está en Colosenses 3:12, que dice así la palabra del Señor. La palabra de Dios, leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vestido pues como escogido de Dios, santo, amados, extrañable, misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Así es, mis santos hermanos. ¿Qué es la humildad? La humildad se describe, la humildad como mansedumbre, humillación y la ausencia del ego, mis santos hermanos. La ausencia del ego de cada persona. La palabra griega traducida humildad en la Biblia, mis santos hermanos, y en otros lugares literalmente significado humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Sí, han habido personas de un alto nivel superior de estudio, con una humildad, mis santos hermanos, pero esa humildad aparentemente se cree, pero muchas veces hay arrogancia, prepotencia en el ser humano. Poderoso el Señor. Simplemente una conducta externa, alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo, arrogancia. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos. Mateo 5:3. Veamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Mateo 5:3 dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Ser pobre en el espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por tanto, la humildad es un prerequisito para el cristiano. El cristiano tiene que ser hoy en día, tiene que ser humilde delante de Dios. La palabra significa literalmente feliz, afortunado, dichoso. Se describe aquí bienestar,
divinamente concedido que solo pertenece al creyente, mis santos hermanos. Pero siempre recordando que esa humildad tiene que reflejarse tanto interiormente como exterior hacia afuera, mis santos hermanos. Tener una humildad apacible, ser mansedumbre adelante del Dios, adelante del Creador. Las bienaventuranzas demuestran que el camino y las bendiciones celestiales es contrario al camino mundano normalmente seguido en la búsqueda de la felicidad. La idea del mundo es que la felicidad se fundamenta en la riqueza, alegría, abundancia, en lujo y en cosas, pero no es eso, mis santos hermanos. La humildad siempre va basada en los requisitos, en los mandamientos de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. Ser humilde, mis santos hermanos. Ser humilde es tener un ego no por encima de los demás, sino ser apacible, un ego abajo, siempre mirando a todos por igual, a todos por igual. Cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, debemos venir en humildad. Reconocemos que somos pobres y mendigos, que venimos sin nada que ofrecerle, excepto nuestros pecados y nuestras necesidades de salvación. Reconocemos nuestras faltas para con nosotros. Entonces, cuando Él ofrece la gracia y la misericordia de Dios, aceptamos con humildad y gratitud y nos comprometemos nuestras vidas para Él y los demás. Morimos a nosotros mismos al fin de que podamos vivir como una nueva creación en Cristo Jesús. Tenemos que morir a la arrogancia, tenemos que morir a la prepotencia, tenemos que morir el viejo ego, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Tenemos que hacerlo morir a través de la palabra de Dios, a través del poderoso nombre que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña en 2 Corintios 5, 17, que dice así: del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es, mis santos hermanos. Nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestro pecado por su justicia, y la vida que ahora vivimos, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, mis santos hermanos. Esa es una verdadera humildad. Vámonos a Gálatas 2:20, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gálatas 2:20. Abran sus Biblias, mis santos hermanos. Gálatas 2:20, y dice así: gloria sea el nombre del Señor, santo es el Señor. 2:20, 18, acá tenemos la palabra del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, mis santos hermanos. Esa es la verdadera humildad de Cristo. La verdadera humildad de Cristo, que Él se entregó por nosotros, que nosotros estábamos muertos en delito y pecado, y esa verdadera humildad nos la transmitió a nosotros, y por tanto nosotros debemos ser humildes adelante de Dios y adelante de las personas que nos rodean, para darle un buen testimonio de que somos humildes, de que sí ha habido un cambio en nuestras vidas. La humildad bíblica no solo es necesario para entrar en el reino, también es necesario para ser grande en el reino. Mateo 20, 26, 27. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor.
Mateo 20. Ahí abran sus Biblias, mis santos hermanos, en este pequeño estudio que estamos realizando. Estamos haciendo Mateo 20, 26. Y dice así la poderosa palabra del Señor: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere ejercer sobre ellos, más entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Al contrario, mis santos hermanos, aquí Jesús es nuestro modelo, así como Él no vino para ser servido, sino para servir. Mis santos hermanos, gloria al nombre del Señor. Servir además considerando que los intereses por encima de los nuestros. Él vino y nos ayudó a ser humildes a través del ejemplo que Él nos dio, a través de su muerte, a través que Él se humilló hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Filipenses 2:3, esta es una actitud que se opone a la ambición de la vanidad y la lucha egoísta que viene con la autojustificación y la defensa propia. Vamos a ver qué nos dice en Filipenses, mis santos hermanos, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como a superiores a él mismo. Así es, mis santos hermanos. Esta es una actitud que se opone a la ambición de la vanidad y a la lucha egoísta que vienen con la autojustificación y la defensa propia. Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo. Juan 13, 1:16. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Juan 13, 1:16. Ante la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 16 dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así es, incluso hasta la muerte de cruz, nuestro Señor Jesucristo fue humilde, mis santos hermanos. Y esa humildad tiene que reflejarse en cada uno de nosotros. Filipenses 2:8 dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es, en su humildad fue siempre obediente al Padre. Así el cristiano humilde debería estar dispuesto a dejar de lado todo egoísmo y sujetarse en obediencia a Dios y a su palabra. A la verdadera humildad produce piedad, contentamiento y seguridad. Dios ha prometido dar gracias a los humildes, mientras que los soberbios lo resisten. Proverbio 3:34 y 1 Pedro 5:5. Por tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro bien nos humillará. Pero si nos humillamos a Dios, nos da más gracia y nos exalta. Lucas 14:11. Vamos a ver qué nos dice Lucas 14:11. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria sea el nombre del Señor. Junto con Jesús, Pablo también es nuestro ejemplo de humildad. A pesar de los grandes dones y entendimiento que había recibido, Pablo se vio a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. Eso está en 1 Timoteo 1:15, 1 Corintios 15:9. Al igual que Pablo, el verdadero humilde se gloriará en la gracia de Dios en la cruz, no en la arrogancia. Filipenses 3 dice así la palabra del Señor.
Filipenses 3:3 dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús. 3:9: y al ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es, mis santos hermanos. Debemos siempre vivir en humildad, debemos siempre vivir bajo la gracia de Dios para que nuestro ego no se engrandezca, para que nuestro ego no se exalte, amados hermanos, y siempre debemos de recordar de dónde venimos. Debemos recordar de dónde venimos, porque para Dios todos somos iguales. No es porque quizás tú tengas una vida espléndida, porque quizás tú tengas lujo y el otro no lo tenga, tú lo vas a mirar sobre los hombros. No, para Dios todos somos iguales. Pobre, rico, mendigo, andrajoso, raza, color, distinciones, etnia, estado de salud, cualquier situación, para Dios todos somos iguales. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche.